recordamos los difíciles momentos que vivió Cuba, bueno, por varias razones, por el bloqueo norteamericano, después cuando fue la caída de la Unión Soviética, el periodo especial. Y en el último tramo, en el último tiempo, estamos viendo las distintas iniciativas que ha presentado sobre todo el presidente Raúl Castro sobre ciertos cambios en la economía, una introducción de algunas medidas vinculadas con el mercado, con el cuentapropismo, que bueno, realmente nos llama la atención pensar qué modificaciones puede estar trayendo esto en una sociedad como la cubana. Por eso invitamos al sociólogo, que también es profesor del Instituto Internacional de Periodismo José Martí, Darío Machado. Muchas gracias, Darío, por estar acá con nosotros. Gracias. Darío es sociólogo, conoce mucho, bueno, por supuesto Cuba, pero también Argentina, porque viaja seguido. Y bueno, mi primera pregunta y mi primera inquietud es esto: ¿qué cambios se están produciendo con esta introducción de ciertas medidas vinculadas con el mercado? Y si esto puede traer algunos problemas sociales vinculados con una brecha o con desigualdades sociales. Mira, como tú decías, la desaparición de la Unión Soviética y la permanencia del bloqueo y su recrudecimiento han puesto a la sociedad cubana en la imprescindible disyuntiva de salir adelante en el terreno económico y justo en un momento en el que hay un mundo en medio de una gran crisis económica. Por tanto, se han desarrollado una serie de acciones en esa dirección, pero no han sido acciones pensadas desde el Estado, sino muy discutidas con la población. El documento que conocemos como lineamientos de la política económica y social del partido y de la revolución es un texto que contiene más de 300 medidas a adoptar en el terreno económico y que tuvo un largo proceso de debate con toda la población. Estoy hablando de 8 millones de presencias. Digo presencias porque hay quien discutió en su barrio, quien discutió en su centro de trabajo, quien discutió en su organización social o política. Se hicieron más de 3 millones de proposiciones, se añadieron muchas cosas a los lineamientos. Por ejemplo, originalmente el proyecto de los lineamientos no tenía la venta de vehículos personales, no tenía la compraventa de viviendas, no tenía la revisión de la política migratoria, y todas esas cosas fueron propuestas por la población en los debates y se incorporaron a los lineamientos. Es que no se podría hacer de otra manera, porque los cambios son de tal magnitud y de tal envergadura que si no se discuten a fondo con la población, no se pueden canalizar de modo adecuado. Se trata de una transformación económica grande que implica también un cambio de mentalidad. Yo diría, en términos breves, menos presencia del Estado en la solución de los problemas de las personas, aunque se va a mantener la orientación socialista y todo aquello que el proceso revolucionario le quitó al mercado, como por ejemplo la educación, la salud, la seguridad social básica, son cuestiones que se van a mantener. Pero hay que trabajar más en el sentido de hacerlo mejor, con mayor eficiencia, porque las fuentes para lograr el desarrollo solo pueden salir del ahorro. Ahora, Darío, vos mencionaste el tema de los debates dentro de la sociedad, tal vez uno de los aspectos menos conocidos de Cuba, tal vez porque ustedes no lo difunden demasiado o porque tampoco hay demasiado interés o conocimiento sobre ese sistema. ¿Cómo funciona exactamente? Vos decís que lo discutieron en los barrios, la gente. ¿Cómo es exactamente el mecanismo? A ver, estaba el primer borrador. Sí. ¿Qué se hace con ese borrador? ¿Cómo se lo lleva a la población? Ese primer borrador fue el resultado también del debate, del discurso del presidente Raúl Castro en el año 2007, donde planteó la necesidad de cambios estructurales. Desde ese debate que discutió el discurso de Raúl, se preparó un documento que se llamó Proyecto de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido de la Revolución. Se hizo un tabloide con todos esos lineamientos que originalmente no llegaban a 300, eran 290 y tantos, y se difundió por todo el país. Lo leyó todo el mundo. El tabloide se vendía muy barato, a $1, pero también se podía encontrar en internet. Y luego se empezaron a convocar las reuniones. En los colectivos de trabajo se discutieron los lineamientos. Yo, por ejemplo, discutí en mi centro de trabajo, discutí también en el barrio. O sea, hay quien fue 2 y 3 veces
a esos debates. Quiere decir que lo que no se le ocurrió decir en un debate lo pudo decir en el otro. Y luego un proceso de procesamiento de todas esas proposiciones. Todo eso además después se publicó en un tabloide muy amplio donde venían las propuestas hechas, la cantidad de personas que hicieron esas propuestas, la cantidad de reuniones donde se hicieron esas propuestas y las propuestas que se incorporaron. Ya les digo que al proyecto original se le incorporaron más de 30 nuevas propuestas, entre ellas las que puse como ejemplo. Y luego eso, cuando viene el 6º Congreso del Partido, los delegados de las provincias vuelven a discutir lo que ya había discutido toda la población y había sido modificado, vamos a decir, en un nuevo proyecto, y después también se discutió en varias comisiones durante el 6º Congreso del Partido. Ahí se le añadieron 2 lineamientos más. En total quedaron 311 lineamientos que tratan todos los temas que tienen que ver con la economía, los fundamentales, por supuesto, la economía, la sociedad, los problemas de la distribución. Y digamos que el balance es que Cuba va hacia una economía mixta, con predominio de la propiedad social, con una orientación socialista en el orden político, en el orden del concepto de distribución de las riquezas de la nación. Eso yo te quería preguntar, porque, digamos, ya cuando fue la crisis de los años de la caída de la Unión Soviética, yo sabía que algunos cubanos se quejaban porque algunos recibían dólares, por ejemplo, los vinculados con el turismo, con los hoteles, y otros no. Por ahí médicos o realmente gente muy preparada no tenía acceso al dólar. Entonces ya se formaba una brecha social, digamos, y supongo yo que con esta introducción de nuevas medidas todavía esto se va a ampliar más. ¿Cómo podemos hablar de socialismo, de igualdad, si se producen estas brechas económicas? Bueno, en primer lugar, la igualdad es la igualdad posible, en las condiciones posibles que tiene cualquier sociedad, más en el caso cubano, una sociedad subdesarrollada, un país subdesarrollado, bloqueado, que ha tenido que pasar por momentos muy difíciles, como los del periodo especial, son momentos muy difíciles, y aún así ha logrado encontrar las fuerzas internas para comenzar a recomponerse en el orden interno. Por supuesto, eso tiene costos también, eso no se hace de un día para otro, ni es un proceso fácil. Ahora, evidentemente, los problemas estructurales que le dejó a la economía cubana, la desaparición del campo socialista y la permanencia del bloqueo de los Estados Unidos, estamos hablando de pérdidas de más de $1 billón en los más de 50 años que ha durado el bloqueo. O sea, estamos hablando de pérdidas tremendas sobre la economía, y aún así el país en los últimos 20 años, después que comenzó a recomponerse, ha crecido con un promedio aproximadamente un 3% de incremento promedio anual del Producto Interno Bruto, en los últimos 10 años un 5% de incremento anual, y ahora hay un proceso en el cual se achica el Estado tiene que ser más eficiente, ya por ejemplo en este momento hay casi 500.000 de personas, se acerca al 500.000 las personas que tienen contratos de trabajo por cuenta propia, se están expandiendo las cooperativas, las asociaciones. Las empresas del Estado tienen que ir hacia una mayor autonomía, hay un proceso de descentralización, y después está el tema de la moneda. A veces se piensa que porque se unifica la moneda se resuelven los problemas estructurales, no es así. Claro. Son 2 procesos que están vinculados, pero son 2 procesos específicos. Acá vamos a aclarar un poco esto, que es que justamente a partir del ingreso del dólar, Cuba decidió que hay 2 monedas, el peso cubano y el otro que es CUC, que no sé qué quiere decir, CUC. El cubano convertible. El cubano convertible, exactamente. Y esto es, ahora se están tomando políticas, o sea, se van a empezar a tomar políticas para que converjan en una sola moneda. Bueno, esa era una de las cosas que ya estaba en los lineamientos, pero también fue muy reforzada en el debate de la población. ¿Por qué hace falta eso? Por muchas razones. En primer lugar, hay que decir que ese proceso va a comenzar por las empresas y después se va a extender a la población con los efectos que eso tiene naturalmente en el mercado minorista. ¿Por qué comienza por las empresas? Porque las empresas son las primeras que tienen que ser más eficientes, porque el problema estructural se resuelve en las estructuras y en los procesos generales y sobre todo en la eficiencia de la empresa estatal. Y claro está, al descargarse ese Estado va a ser o debe ser más eficiente, va a haber una mayor participación de la población en la iniciativa económica, se va a desarrollar una economía mixta,
pero el país también va a necesitar inevitablemente inversiones. Y las inversiones pueden salir o de la productividad, o del ahorro, o de la inversión extranjera directa. Y la inversión extranjera directa en este momento en Cuba tiene ciertas limitaciones, no solamente por los criterios, porque el país no se está privatizando ni se va a privatizar. El predominio de la propiedad social es una condición del socialismo, ¿no? Los brasileños están haciendo una construcción muy impresionante en el puerto del Mariel. Creo que va a ser el mayor puerto de containers de la región después de los norteamericanos. Y sí, bueno, ahí hay un proyecto enorme. ¿Los chinos también deben estar o no? Hay un proyecto, bueno, es capital fundamentalmente brasileño que está haciendo la inversión, pero una vez que se creen los parques industriales, estamos hablando de una zona que tiene más de 450 kilómetros cuadrados, donde va a haber una terminal gigante de contenedores, y va a haber parques industriales y determinadas actividades económicas que no se pueden asemejar en el caso cubano a las tradicionales maquilas, porque hay que observar toda la política laboral de la sociedad cubana, tiene que ser observada ahí en esos lugares. Y además, paralelamente se está discutiendo con los trabajadores el Código del Trabajo. Recordemos que, ya que mencionas las maquilas, que son estas fábricas en el norte de México, en la frontera con Estados Unidos, en América Central, con pésimas condiciones de trabajo que tienen multinacionales y que es prácticamente trabajo esclavo. Ahora, vos mencionaste antes el tema del Estado y la ineficiencia. Desde que yo tengo memoria, que en Cuba se habla de la ineficiencia del Estado, de los cambios que hay que hacer, de los problemas burocráticos. Y cada vez que hay un nuevo Congreso se vuelve a plantear el problema y no se logra resolver. ¿Por qué no? Bueno, es porque es muy difícil en primer lugar. Yo diría que el Estado cubano ha sido eficiente organizando la educación en la sociedad cubana. O sea, todo el proceso de organizar la educación gratuita para todo el mundo, universal, que hace que cualquier cubano que nazca en cualquier lugar de Cuba no le cueste un centavo llegar a ser doctor en ciencia, porque eso está asegurado. Eso es una participación estatal eficiente, que ha tenido sus altas y bajas, pero ahí está. Y que gracias a ella, el primer ingreso de la economía cubana en este momento, que ha pasado a ser sobre todo una economía de servicios, es por los servicios que se prestan con eso que se llama capital humano en el exterior. Esa es la primera entrada en divisa que tiene la sociedad cubana, médicos, y es una política correcta. Pero otro tanto ocurre con la salud. La salud, que además de garantizarse en la sociedad cubana, con sus altas y sus bajas, y los golpes que ha recibido en el periodo especial, permite que Cuba tenga médicos en más de 60 países, que haya mantenido una escuela latinoamericana de medicina donde se han graduado alrededor de 10.000, quizás más, no tengo la cifra exacta, de estudiantes de América Latina, incluso también de Estados Unidos, y que eso demuestra que el Estado ha sido eficiente. El Estado ha sido eficiente en la defensa de la sociedad cubana, el Estado ha sido eficiente en las políticas sociales, que en un país pobre no son políticas sociales ricas, son políticas sociales adecuadas a las circunstancias. ¿Dónde hemos sido ineficientes? En la economía. Es que ningún socialismo, y lo puedo decir desde la perspectiva de alguien que estudió 6 años en uno de los antiguos países socialistas y que los conoció a todos, en realidad el socialismo no ha logrado o no logró nunca alcanzar la eficiencia. Y es un reto enorme, porque es que hay que darle entrada al mercado, pero es que el mercado también tiende a la desigualdad. Y por tanto, el reto es que lograr encamisar ese mercado de forma suficiente, que se puedan aprovechar sus potencialidades positivas, que las tiene, y a la vez evitar las negativas. Y esas únicamente se pueden hacer con política. Si no se hace desde un Estado que aplique las políticas, ¿de qué manera se puede limitar la acción del mercado? O sea, efectivamente, y probablemente dentro de 10 años sigas escuchando muchas críticas en relación con el Estado. Y además están las tendencias burocráticas. Cuba no está exenta de esas tendencias que existen en la sociedad, que es la resistencia al cambio, el hecho de personas que piensan que todo anda bien y que las cosas lo que tienen que seguir más o menos como están. Y parece que es que no sienten demasiado los efectos o la necesidad de cambiar, pero eso también, Fidel Castro lo dijo cuando definió su concepto de revolución, dijo que revolución era, entre las muchas cosas que dijo, era desafiar poderosas fuerzas internas y externas. Las externas las tenemos claras. Claro. Ahí está la crisis económica mundial, el bloqueo económico, la amenaza norteamericana. Las internas están ahí, que son las inercias, la necesidad de cambiar la mentalidad. Darío, sobre eso te hago una pregunta, porque ya un alto porcentaje de la población cubana debe
haber nacido en la Revolución. La mayor parte. La mayor parte. Y digamos los más jóvenes, ¿qué actitud tienen respecto de eso, respecto de porque en general son los jóvenes los que piden el cambio, los que empujan hacia adelante para reformar algo? ¿Qué está pasando con los jóvenes cubanos? Bueno, mira, a ver, los jóvenes como tienen que tener, y naturalmente les corresponde tener la actitud rebelde, la necesidad de cambiar, la necesidad de buscar nuevos horizontes. La juventud cubana yo la veo en general, que es una juventud que está aceptando también esta necesidad de cambiar. En Cuba, por ejemplo, a partir de las nuevas leyes migratorias, se incrementó en aproximadamente un 30, un 35% las personas que están saliendo del país. Claro, pueden salir sin permiso. Sí, esa sí, es la normal, nueva ley. pero lo que ocurre es que desde que eso se hizo hasta desde que se adoptó la medida hasta este momento, casi el 60% de los que viajaron ya han regresado. Muchos de ellos jóvenes, van, vienen. Incluso se produce una cosa que es muy interesante y es la paradoja de que quienes van a Estados Unidos con una visa de refugiado, a refugiarse, porque salen, dicen que no por problemas económicos, sino por razones de refugiados, en cuanto obtienen la residencia al año, como que la ley nuestra permite que estés 2 años fuera, sin necesidad de volver, vuelven. Entonces son refugiados muy raros, porque salen bajo una ley de refugiados, que es la ley de ajuste cubano, que data de 1966, y que le da a cualquier cubano que vaya a Estados Unidos, entrando de manera ilegal o pidiendo quedarse allí, le dan en 1 año la residencia. Eso no pasa con ningún otro país. No, eso es algo muy específico y siempre lo hemos mencionado comparándolo con los haitianos, por ejemplo, que los devuelven. Correcto, pero los guatemaltecos que están expulsando. Exactamente, no, y los mexicanos y toda la enorme. Bueno, el tema es que cómo es posible que sean refugiados personas que después inmediatamente regresan a Cuba, porque además ahí tienen otras ventajas que se mantienen, como por ejemplo atención médica gratuita. Claro. ¿Sigue habiendo atentados o ataques claros de Estados Unidos o ha menguado esto? Bueno, es que el bloqueo en varios aspectos se ha recrudecido. Y aquí el tema principal que es la permanencia de un remanente de la Guerra Fría que, como se comprobó hace unos días en Naciones Unidas, ya prácticamente solo Israel que tiene que estar, porque no puede dejar de acompañar, pero ya ni Islas Marshall ni Palau se abstuvieron, porque ya es demasiado... grosero. Es grosero. Es demasiado grosero. Exactamente, es grosero. Y sin embargo, lo están manteniendo ahí por diferentes razones que, bueno, merecerían otro momento para hacer un análisis más amplio. Nosotros no queremos ser groseros, no queremos interrumpirte, nos encanta que estés con nosotros, pero también tenemos muchas otras cuestiones para ver hoy. Gracias. No, muchísimas gracias a ustedes y gracias a los televidentes que nos han visto. A propósito, hay un excelente documental hecho por españoles siguiendo la vida de unos cubanos que dejaron el país, se fueron a Estados Unidos y cómo pudieron sobrevivir ahí algunos de ellos. No recuerdo el título, seguramente algún televidente se acuerda, pero excelente ese documental. Lo comprometemos entonces a Darío para la próxima que esté en Argentina para volverlo a invitar. Y Félix, ¿tenemos mensajes? Sí, muchísimos, Telma. Daniel de Avellaneda dice que el informe de Chile le pareció extraordinario. Gustavo de La Plata felicita por el invitado de hoy, Darío Machado. Un lujo, dice, para Visión 7 Internacional. Armando de Mendoza felicita por el programa y pide por favor que estemos más seguido. Susana y Julio de Travesía, nuestros televidentes que siempre aciertan, dice el programa es impecable como siempre y justamente aciertan con la incógnita de hoy. Pero claro, seguramente algunos necesitarán más datos para poder dilucidar quién es nuestro personaje y ya inmediatamente le damos otro dato respecto del personaje de hoy. Este señor que ven en la fotografía estudió en la Argentina y luego en Estados Unidos y a su retorno ya había presentado varias de sus obras, aunque más tarde se supo que sus primeras creaciones fueron destruidas por nuestro personaje, que siempre evidenció una enorme autocrítica. ¿Quién es nuestro personaje de hoy? 0800 444 1777 4535 0709. Recuerden también la red social Facebook Yo Veo Visión 7 Internacional para comunicarse con nosotros. Nueva pausa y adelanto de los temas que vamos a desarrollar en los próximos bloques. Estados Unidos y su red de espionaje. Continúan las revelaciones sobre las actividades de la Agencia Nacional de Seguridad para espiar a líderes mundiales. Los países europeos plantearon su queja. El dispositivo interceptó millones de comunicaciones y mails durante varios años. Además,
Mujeres saudíes al volante. Una protesta inédita en Arabia Saudita puso nuevamente de relieve las estrictas normas religiosas que les restringen elementales actividades como por ejemplo conducir automóviles. No se vayan, se lo contamos luego de la pausa en Visión 7 Internacional por la televisión pública.